¿Por qué los aficionados al tenis adoran tanto a Carlos Alcaraz más que a Jannik Sinner, cuando Sinner podría ser el mejor jugador en activo actualmente? Reflexionen sobre esto, porque no debería ser posible. Sinner ha sido número 1 del mundo durante más semanas que casi nadie en esta era. Es el jugador más consistente y difícil de doblegar del circuito, sin duda alguna. En pista dura, podría ser el hombre más letal del deporte. Y aún así, cuando sale a la final contra Alcaraz, el público no lo apoya, sino que se vuelve contra él en tiempo real. A propósito, Alcaraz, por su parte, completó un Grand Slam de carrera antes de cumplir los 23 años, y no necesita ganar un solo punto para recibir una ovación de pie. Basta con que salga al campo. El mismo deporte, la misma era, el mismo tenis feroz y de élite. Un universo de amor completamente diferente. Esa diferencia no es pequeña, ni casual, es toda la historia. Así que hoy no estoy aquí para reabrir el debate sobre quién es mejor. Esa pelea nunca termina ni se resuelve. Quiero responder algo mucho más peligroso. ¿Por qué uno de los dos mejores jugadores vivos es venerado como un dios, mientras que al otro se le tolera con cortesía? Permítanme ser franco antes de que alguien me acuse de tener una agenda oculta. Este no es un video difamatorio contra Sinner. Tampoco es una provocación contraria de, en realidad Sinner es secretamente mejor. Tiene fans. Tiene un respeto genuino. Pero hay un abismo entre su nivel y su amor, y ese abismo expone algo casi incómodo sobre cómo funciona realmente la fama en el deporte. Retrocedamos a 2022 y 2023. Alcaraz no ascendió, explotó. Un adolescente jugando como un personaje de videojuego al que nadie se molestó en debilitar. Campeón del US Open a los 19 años. El número 1 del mundo más joven en la historia del tenis. Y no solo ganó, ganó a lo grande. Dejadas imposibles, golpes ganadores entre las piernas, derechas a toda velocidad que no deberían existir físicamente, esa enorme sonrisa de incredulidad cada vez que algo absurdo salía de su raqueta. Eso no es un resumen de jugadas destacadas, eso es personalidad con un saque incluido. El público no tuvo que aprender a amar a Alcaraz. Ocurrió al primer contacto, instantáneamente, sin necesidad de persuasión. El ascenso de Sinner fue paralelo y parecía exactamente lo opuesto. Más silencioso, más frío, si somos honestos. Su gran éxito en el Abierto de Australia de 2024, remontando 2 sets en contra en la final, fue una brillantez gélida y despiadada. Pero nunca tuvo el mismo impacto, porque Sinner no vende caos, vende ejecución. Aplana la pelota. Te roba el tiempo antes de que te des cuenta y apenas parpadea mientras te desmantela. Es aterrador jugar contra él y casi hipnóticamente aburrido de ver. Y aquí está la cruda e incómoda verdad. La calma nunca vence al fuego en el concurso de popularidad. Ni una sola vez. Jamás. ¿Es eso una falta de talento? Ni remotamente. En todo caso, Sinner necesita menos el tiro milagroso, porque ya ha estrangulado silenciosamente todas las demás opciones antes de que siquiera te des cuenta. Pero el público no se enamora de la eficiencia, se enamora de los momentos asombrosos, y todo el juego de Sinner está diseñado para privarte de ellos. Ahora viene la parte que nadie quiere decir en voz alta, pero no puedes hablar de esto con honestidad y esquivarlo. En 2024, Sinner dio positivo 2 veces por una sustancia prohibida, clostebol. La explicación fue contaminación por parte de su fisioterapeuta durante un masaje, y un panel independiente aceptó que no tenía la culpa. Pero el caso se prolongó hasta 2025 y terminó en un acuerdo con una suspensión de 3 meses que, convenientemente o no le costó ni un solo Grand Slam. Mucha gente, incluidos jugadores del circuito, vio ese resultado y olió algo podrido, demasiado limpio, demasiado conveniente. Si eso es justo, no estoy aquí para juzgar. Pero no puedes fingir que no dejó una cicatriz. Un asterisco permanente se adhirió a su nombre, y ese tipo de duda nunca se borra del todo, sin importar cuántos títulos se acumulen encima.
Pon la frialdad y la nube una al lado de la otra, y la reacción del público deja de ser confusa y empieza a ser obvia. Alcaraz es el sol que todos han estado esperando. Sinner, más injustamente de lo que merece, se convierte en la nube de tormenta que se interpone en su camino. Aquí es donde quiero luchar por él, sin embargo, porque se merece más de lo que recibe, y no hay comparación. Fuera de la cancha, Sinner es casi inquietantemente excelente. No se queja, no provoca, pierde con una gracia que honestamente debería estudiarse. ¿Recuerdan la final de Roland Garros 2025? 5 horas y media, la final del Abierto de Francia, más larga jamás jugada. Sinner tenía puntos de campeonato en sus manos y los vio esfumarse mientras Alcaraz, de alguna manera, remontaba el partido y se lo arrebataba. Esa es una de las derrotas más devastadoras que el tenis haya visto jamás. Sinner la aceptó con la frente en alto. Un mes después, en Wimbledon, volvió a la cancha y venció a Alcaraz en la final, y en lugar de regodearse, le agradeció en el acto y le dijo que siguiera intentándolo. Esta no es una rivalidad basada en el odio, sino en algo más raro, el respeto mutuo. Sinner es una de las principales razones por las que se siente así. Esa es la parte que todos convenientemente pasan por alto. Esta rivalidad no existe con solo uno de ellos. Alcaraz tiene la ventaja en los enfrentamientos directos y el apoyo del público, claro, pero solo llega a ese nivel porque Sinner se niega a romperle el servicio. 3 finales de Grand Slam entre ellos en un solo año no ocurren a menos que Sinner le saque a Alcaraz el mejor tenis de su vida, una y otra vez. Esto importa más que nunca, porque Alcaraz ha estado apartado de las canchas desde que se lesionó la muñeca en el Abierto de Barcelona en abril. Se perdió Roland Garros, se perdió Wimbledon, ya está cayendo en el ranking y las lesiones de muñeca no siempre se recuperan sin problemas. Así que esta rivalidad que tanto nos ha gustado podría no retomarse donde la dejaron. Si alguna vez hubo un momento para apreciar a ambos jugadores en lugar de idolatrar solo a uno, es ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Entiendo por qué Alcaraz es más querido? Completamente, sin duda. Es fácil encariñarse con él. Juega un tenis intrépido y alegre, y nunca ha dado a nadie motivos para dudar de él. Pero creo que Sinner pertenece a esa rara e implacable categoría de atletas que solo son apreciados cuando ya es demasiado tarde para disfrutarlos en vivo. El ganador frío y mecánico al que respetas, pero por el que nunca llegas a animar, hasta el día en que se va y todos se dan cuenta de repente de lo que tenían. Tengo la fuerte sensación de que ese es exactamente el final para Sinner también. Algún día la gente recordará lo implacable que fue, la precisión quirúrgica de su tenis, cómo asimiló las peores derrotas de su carrera con total elegancia, y se preguntarán sinceramente por qué no lo apreciaron cuando lo tenían delante. Así lo veo yo, y podría estar completamente equivocado. Díganme en los comentarios. ¿Quién envejece mejor en la historia del tenis, Sinner o Alcaraz? Si les gustó, denle like, suscríbanse para más contenido y nos vemos en el próximo video.